Muy buenas noches, mis estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas, pues que tienen el agrado de seguir esta humilde página en la cual damos referencias sobre temas bíblicos y quizás de índole desconocidos para muchos que no tienen un conocimiento o un estudio bíblico. Bueno, lo digo con humildad, pues a mí me fascina mucho lo que es el estudio bíblico. Y cuando tú estudias la Biblia empiezas a entender y a darte cuenta de cosas, casos y situaciones que acontecen a nuestro alrededor y quieres saber un porqué y las respuestas más claras están en la Biblia. Días atrás, yo creo que ya no es de desconocimiento público saber que en nuestro país se ha levantado un término idolátrico sobre una, digámoslo entre comillas, deidad, sino más bien sobre un demonio. Se podría decir sobre un espíritu que no aprovecha para nada. Y me estoy refiriendo a este personaje de la muerte, a los que muchos le llaman la disque Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Bien, pues eh, he tomado algo relativo a lo que es la creencia o esta religión en este caso, porque para ellos es una religión como tal, una religión equívoca, pues la Biblia mismo enseña que si un ángel vendrá, viniera y te diera una revelación que no sea de acorde a lo que la Biblia establece, sea anatema, sea maldito. Eh, este concepto de adorar a esta imagen, de venerar a esta imagen, no es prácticamente nuestra, no es de nuestro territorio ecuatoriano. Esto viene de México y es utilizado y es venerado por aquellas personas que buscan cometer actos delictivos. También sabemos que la adoración a la muerte para ellos es algo, no sé si decirlo magistral, porque de magistral no le veo nada, pero sí es muy cierto y de conocimiento público que en México hay un monumento enorme, creo que son como de 6 metros o de 7 metros o no sé si de más, y veneran por todos lados a la muerte. Pero miren lo que nos dicen al respecto de esta disque religión, ¿no? Dice, la idolatría a la muerte representa la fe perdida a la iglesia, empezando por ahí. Sus seguidores le consideran tan poderosa al punto de decir que venció a Cristo en la cruz. El culto expresa el concepto de un espíritu para ellos sagrado. Es el más potente después de Dios y según ellos lo hacen a la par con Cristo, o sea, que tiene el mismo poder que Cristo. Esa es la creencia que ellos tienen. Es más, muchos de ellos dicen que eh, este demonio, esta deidad en minúscula, los cuida y que se hace presente donde quiera que ellos ven una calavera. Según la creencia de ellos es que por donde ellos vayan caminando y ven una calavera, sea en un video, sea en una pancarta, sea en una camisa, donde sea, para ellos el concepto es que este demonio los está cuidando, está siempre cerca de ellos. Esa es la creencia que ellos tienen y sostienen de que este espíritu inmundo los cuida. Días atrás pude ver en las noticias que cierto grupo de antisociales tenían en una casa un altar
de una imagen casi de 1 metro de alto con otras más pequeñas de este espíritu inmundo. Y bien, pues veía que le ponían comida, le ponían fotos, le prendían velas, según ellos, para que no sean atrapados o sus delitos vayan bien. Bien, pues yo quiero dar a conocer algo con respecto sobre lo que es la idolatría. Porque muchas veces nosotros hablamos de los términos idolátricos solamente al respecto de la Virgen María, al respecto, digámoslo así, de este personaje colgado en una cruz, ¿verdad? Y no solamente a eso, la Biblia nos refiere de muchos otros ídolos que nosotros no conocemos, que tenemos dentro de nosotros. Puede ser tu esposo, puede ser tu hija, puede ser tus padres, puede ser, sí, un equipo de fútbol, puede ser tu dinero, puede ser tu celular, puede ser cualquier cosa que te aparte de Dios. Cualquier cosa de estas viene a ser un ídolo en tu vida. Y es ahí cuando nosotros entendemos un poco más la Biblia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, vamos a ver por qué no debemos adorar imágenes. En el capítulo 5, versículo 6, el Señor dice: yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti ídolo, escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es increíble ver que habla de que no tengamos ni nos hagamos ídolos de lo que se vea en el cielo. Debajo de la tierra solamente hay puros huesos, de puros cadáveres. Y yo creo que ahí entra de lo que está hablando sobre este personaje calavérico, del cual ellos llaman muerte. Entonces, no es descabellado saber por qué el Señor nos llega a pedir que no adoremos ninguna imagen ni ninguna de esas cosas que ya dijimos están en los cielos. Bueno, son pájaros, cosas que vuelan. Y sí hay personas que han idolatrado ese tipo de cosas. En el libro de Romanos, el capítulo 1:18 te lo puede dar detalladamente. De por sí nosotros los seres humanos buscamos a quien adorar. Es una realidad porque Dios depositó eso en nosotros para adorarle a Él. Pero bajo las consecuencias del pecado nosotros no sabemos qué adorar. Y ahí es cuando buscamos dónde encontrar algo para hacer culto de adoración. Y miren, en el Salmo 115 nos deja claro de que estas imágenes talladas, estas imágenes hechas de yeso o de lo que el hombre se imagine y cree, no tienen una existencia como tal. En el Salmo 115, versículo 4 al 8, nos dice lo siguiente: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, empezando por ahí. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que ustedes encuentran una imagen como tal, o bien es metálica, o bien es de yeso, o bien es de madera, o bien es una roca,
Pero ninguna de estas cosas puede llegar a tener vida. No se vale por sí misma. ¿Por qué? Porque yo he visto en estas procesiones que hacen para Semana Santa cómo la gente lo carga. ¿Cómo es posible que si es un Dios al cual tú veneras y dices tener poder, no se pueda valer por sí mismo y pueda caminar? Hay algo que a mí me llama la atención en el libro del Éxodo y es algo a lo que yo llamo la batalla de los dioses. El pueblo de Egipto veneraba muchos dioses. Y lo increíble es que Dios, Yahvé, el Dios omnipotente, el Dios vivo, con los mismos dioses que ellos adoraban, es que les manda todas las plagas. Las plagas de las ranas, el agua en el Nilo, que se hizo rojo, el granizo, la oscuridad. Ninguno de los dioses ficticios en los que ellos creían pudo hacer que ninguna de las plagas desaparezca. Si tú lees el contexto de todo el libro de Éxodo, tú te darás cuenta que es Dios mismo quien retira las plagas por petición de Faraón a Moisés. Si tú hablas con Dios y le dices que quites estas plagas, yo los dejaré que ustedes vayan. Eran las palabras de Faraón. Entonces, en el contexto que estamos leyendo en el Salmo 115, 4-8 nos deja claro que todo esto es producto de la mente de las personas y fruto de la obra de sus manos. Son deidades que no tienen poder, no tienen capacidad, no tienen nada que ofrecerte. Algunos me dirán, y de pronto algunos que adoren a esta imagen me dirán pues que les habrá hecho milagros y todos los demás. Bueno, yo te digo que el enemigo, Satanás, es capaz de vestirse hasta de ángel de luz para engañarte. Claro que sí. Tanto así que se disfrazó de ángel de luz, supuestamente con este tal Joseph Smith, del cual los mormones hicieron un libro. Mahoma dijo que un ángel se le había revelado al punto de decir que Cristo no había sido el Mesías. ¿Te das cuenta? Todas estas disque deidades son utilizadas por Satanás ¿para qué? Para así distorsionar la mente de cualquier persona que quiera buscar a Dios y mantenerlo alejado de la salvación. Entonces, no es descabellado lo que estamos leyendo porque Dios nos pide que no adoremos imágenes. Y es más, en el libro del Éxodo 20 lo dice: yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando tú no tienes una relación con Dios, tú expones a toda tu descendencia a que viva en esta maldición. No porque Dios así lo determina, sino porque nunca les enseñaste el camino correcto. Nunca les enseñaste quién es Dios y por eso ellos también andarán detrás de dioses ajenos. Miren, en el capítulo de Jeremías, en el capítulo 10 de Jeremías, versículos del 3 al 5, yo te dejo algo claro de lo que te estoy diciendo. Son dependientes del hombre para poder existir. Miren, en el capítulo 10 de Jeremías, versículo 3 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. O sea, tienen que ponerle hasta clavo para que se mantenga en pie. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Un Dios que no se puede valer por sí mismo no sirve de nada. Dice: no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Todas estas personas que adoran a esta deidad, a este espíritu inmundo, digámoslo así,
consideran y creen que este espíritu inmundo tiene el poder para lo que ellos hacen. No. No. Yo creo que el que está detrás de todo esto es el mismo diablo. Y más adelante vamos a ver por qué yo digo que el mismo diablo es el que se ocupa de hacer este tipo de cosas y engañar a la gente para que haga maldad. Es increíble ver que la Biblia nos está dejando clara la capacidad de entender que no tienen una existencia como tal, sino que son creadas por las manos y el pensamiento del ser humano, y que dependen del hombre para poder existir, para poder subsistir. No tienen poder alguno, no pueden hablar, no pueden ni moverse. Y es triste ver que desde tiempos antiguos esto viene sucediendo. El pueblo de Israel muchas veces fue llamada la atención de ellos porque ellos se iban detrás de dioses ajenos. Oh, sorpresa, nosotros nos encontramos en la misma situación. Sí, claro que sí. Al pueblo de Israel se le dijo que cuando ellos entraran a la tierra prometida, no adoraran los dioses de los cananeos, de los jebuseos y de todas esas ciudades que estaban ahí en aquella tierra. Ellos dijeron que no lo iban a hacer, pero apenas ingresaron, pues lo hicieron. Es increíble ver que llega un momento en el que Dios les dice a los mismos israelitas. Dios les pregunta en el libro de Isaías, capítulo 46, versículos del 5 al 7. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dios les hace esta pregunta. Ustedes inventan tantos dioses y dicen que ese soy yo. Recuerden ustedes que en el libro del Éxodo ellos hacen el becerro de oro y consideran que ese era Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Entonces por eso Dios les hace esta pregunta a ellos. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un dios de ello y se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se están y no se mueven de su sitio. Le gritan y tampoco responden, ni libran de la tribulación. El mismo Dios les deja establecido y claro que eso no sirve, que esos ídolos a los que ellos seguían no se asemejan a Él. La misma palabra nos dice que Dios los libró con brazo fuerte, columna de fuego en la noche, una nube que los guardaba del sol en el desierto en el día. Un Dios que demostró su poder, un Dios que hizo estremecer el monte Sinaí cuando Moisés iba a subir y todo el pueblo se asustó porque vio la gloria de Dios. Tanto así que dijeron, ve tú y habla con él y lo que él diga haremos. Estos otros dioses que son hechos por manos de personas no tienen esa capacidad. No la tienen. Es increíble ver cómo Dios les pregunta, ¿a quién ustedes me asemejan? ¿A quién? Si los dioses que ustedes hacen tienen que cargarlos. Ustedes les gritan y no les contesta. Y me recuerdo cuando Elías se enfrentó a los profetas, los 450 profetas de Baal, de los cuales le dice, empiecen ustedes. Y esa gente se rayaba el cuerpo y gritaba, y Baal no respondía. Tanto así que Elías le dice, griten más fuerte. De pronto se ha quedado dormido o está en el baño.
hay personas y hay hermanos que no han entendido que nosotros como creyentes tenemos que denunciar este tipo de cosas. En el tiempo antiguo habían personas y habían reyes que decidían tumbar altares para que la gente no siga idolatrando. Yo no estoy diciendo que vayamos y tumbemos esas imágenes al piso, aunque sí debería de ser así. Pero con un video como estos, con una explicación como esta, tú puedes derribar aquel ídolo. ¿Sabes por qué lo digo? Porque esta disque religión de la Santa Muerte no solamente es de una u otra manera de los delincuentes, sino también de personas común y corriente. Y tú no sabes si quizás algún vecino tuyo, algún conocido tuyo, sí tenga una cadenita aquí de una muerte con una hoz. Ellos creen. Es más, yo sí conozco amigos a los cuales yo les he hablado de eso. Y ellos me dicen que según eso tiene poder. El diablo es puerco, decía el papá de Betty la Fea. Pero es la realidad. El diablo es puerco. Con tal de hacerte desviar de Dios, él va a estar ahí. De lo contrario, yo creo que no tendría seguidores. ¿Y qué es lo que Dios nos recomienda sobre esto? En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 20 al 21 nos dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué digo esto? Porque la gente quiere adorar lo que no conoce, y es ahí cuando se entiende, cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana que le dice: ustedes adoran lo que no conocen. ¿En qué cabeza la muerte puede ser una deidad a la cual se le tenga que rendir culto y se le tenga que adorar? La muerte no tiene la potestad de nada. La muerte para nosotros los creyentes es el inicio de la vida. La muerte para aquel que no es creyente, que no es seguidor de Dios, es el fin de su existencia en esta vida y en la otra. A veces nosotros tenemos, y Dios lo permite así, tenemos lo que nos pasa en la vida por lo que adoramos. Claro que sí. Por ser idólatras a algo siempre nos sucede cosas o calamidades, pues, que no son benefactorias a nuestras vidas. Yo no he visto, bueno, no creo, lo digo así, no creo que una persona que muera pueda irse de lo más tranquilo. Dios me ha permitido estar en algunos velatorios de cristianos y no cristianos, y es triste ver el cuadro tétrico, el rostro de aquella persona que no murió con Cristo, ver como una agonía, por más que lo maquillen y todo lo demás, ver como su rostro, a pesar de ya ser un cuerpo inerte, despliega un desespero. Pero qué distinto es ver el rostro de un cristiano, de un creyente que simplemente duerme. Y la Escritura lo detalla así, que nosotros dormimos, que nosotros no estamos muertos, y que al final de la última trompeta dice que Cristo con voz de mando y voz de arcángel levantará a todos los muertos en él. Entonces, ¿dónde está la potestad de que me digas de que la muerte tiene poder, de que la muerte tiene dominio?
Para ellos la muerte venció a Cristo. Y es algo parecido a lo que los satanistas dicen en su disque Biblia negra. Ellos dicen que el diablo tuvo el triunfo en la cruz, mientras nosotros sabemos por medio de la Escritura y la revelación dada de parte de Dios que Cristo los exhibió públicamente cuando resucitó. ¿Dónde está el poder de la muerte? Es comprensible ahí cuando Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Cómo tú me puedes decir que la muerte tiene la potestad o el poder a la par con Jesús? Jamás. Es que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, está bien, dejemos a Jesús de lado y vámonos con Lázaro. Una persona cualquiera de la cual el Señor le devolvió la vida. No, es que en ese tiempo estaba Jesús y era el Hijo de Dios y lo revivió. Listo, retrocedamos tiempo atrás. Eliseo, retrocedamos tiempo atrás. Elías. Es Dios el único que tiene la potestad sobre la muerte. Y es el único que puede dar la vida a los que caminan con Él. Es triste y penoso saber que muchas personas siguen a esta disque deidad sabiendo que su camino es de muerte. Tú veneras a la muerte, pues la muerte tendrás. Porque Dios es claro y dice que es un Dios fuerte y celoso. Miren, para nosotros, los creyentes, como tal, la muerte es ganancia. Muchos hermanos se espantan a la muerte. Bueno, quizás porque desconocemos muchas cosas. Pero si nosotros confiamos en Dios, confiemos también en Jesús, que fue el que venció la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y Él lo demostró públicamente en la cruz. Cuando el enemigo creyó que lo había derrotado, porque le había quitado la vida en la carne, Dios se la devuelve en espíritu. Y fue visible a todos. Miren lo que dice en el Salmo 106, versículo 5. Clemente es Jehová y justo, y misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. En el versículo 15 es, Salmo 116, versículos 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? ¿Por qué es estimada? Porque decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Decía Pablo: si por mí fuera, no sabría qué escoger, si quedarme aquí en rescate de los demás, que es buena obra, o morirme y una vez estar con Cristo. Quizás por el desconocimiento que tenemos de lo que es la muerte según en un concepto cristiano, para nosotros muchos tenemos temor. Pero aquí la palabra me está dejando clara que estimada a los ojos de Yahvé es la muerte de sus santos. Él no va a dejar que tu cuerpo se pierda. Es más, el mismo Señor Jesús nos refiere y nos dice que debemos de tener miedo al que puede matar el cuerpo y el alma. Y ese solamente
es el Padre. Aquí pueden quitarte la vida de tu cuerpo, pero en lo espiritual, en el alma, tú estarás vivo para habitar con nuestro Señor. Por eso yo puedo decir que la muerte no tiene poder alguno. Miren, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, Romanos 6, versículos 8 y 9 nos dice lo siguiente: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Tu muerte, a la que tú adoras, a la que tú veneras, no tiene poder contra el Dios vivo, contra su Hijo, pues Él venció la muerte. La muerte ya no se enseñorea. Yo sé que quizás es difícil para muchos seguidores de esta deidad, de este espíritu inmundo. Es difícil de entenderlo, difícil de creerlo. Quizás dirán que lo que yo estoy diciendo es puro cuento. No me importa. Yo lo que hago es compartir un mensaje. Y quizás con la esperanza de que quede grabado en ti y algún día retrocedas de la idolatría a este tipo de cosas. La muerte no tiene poder sobre los creyentes, porque por medio de Cristo la muerte no tiene poder alguno. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55, nos dice lo siguiente: que cuando nosotros ya muramos, ¿verdad? Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. O sea, la muerte nos va a llegar, sí, pero será quitada de nosotros en victoria. ¿Cuál victoria? La que Cristo nos dio por medio de la resurrección. Tu deidad no tiene poder alguno. Y ahí nosotros podemos decir lo que Pablo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí, vamos a ser enterrados, vamos a estar debajo de la tierra, pero no nos vamos a quedar ahí. De ahí nos rescatará el Señor, del sepulcro. No va a haber nada que nos pueda detener. La palabra es linda cuando nosotros la estudiamos y vemos conceptos que nosotros nunca hemos conocido, y ese es el problema. Por eso mucha gente idolatra lo que no sabe. Yo creo que tú estás en el camino incorrecto. Yo creo que estás con un Dios que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque he visto que así como han encontrado estos altares a esta disque santa muerte o deidad, ninguno de sus seguidores se queda ahí. Todos salen huyendo, todos salen corriendo. ¿Dónde está entonces el resguardo que te da? Muchos sicarios también se entregan en manos de este espíritu inmundo y terminan muertos. Terminan muertos. Mi país no adoraba este tipo de cosas. Esto fue inculcado por personajes mexicanos, y no estoy hablando mal de todos los mexicanos, a pesar de que una cierta y gran cantidad sigue a esta deidad. Lo hablo de estas personas que delinquen, porque son ellas las que más se aferran y se inclinan ante este espíritu inmundo.
En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, nosotros también podemos ver algo al respecto de lo que yo estoy hablando. Nosotros, después de que Cristo nos resucite y haga que la muerte no tenga victoria alguna sobre nosotros, vamos a tener una gran recompensa también. Nosotros tenemos un galardón por guardar la fe. Dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Según Timoteo 4, 7, 8. Perdón. Perdón. Ya, acá estamos. Y esta es la parte en que Pablo refiere cuando ya sus días están por terminar en el servicio que Cristo le encomendó. Haber dado a conocer la palabra y el evangelio por todos lados. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros tenemos que entender que muy aparte de que el Señor nos va a dar la victoria sobre la muerte para poder vivir con Él, vamos también a ser compensados por guardar la fe, por no desviarnos a idolatrías, por no desviarnos a dioses ajenos, por no desviarnos a fábulas, que es lo que está pasando hoy en día. Porque este tema de adorar a esta disque deidad no es más que un invento, una fábula de alguna persona. En tiempos antiguos se podría decir que familiares de algunos de ustedes, no sé si de la mía y creo que no, o no sé, puede que sí, no lo sé. Mucha gente guardaba los huesitos de los muertos, diciendo que aquellas personajes ya fallecidos los cuidaban. Hasta ahora poco. Hace no más de un año atrás me enteré que una persona a la cual falleció y nosotros le llevamos la palabra, la esposa de este señor decía que él la cuidaba. Así estamos de distorsionados, porque no tenemos un conocimiento de la Escritura, porque no venimos en pos de Dios a buscar qué es realmente lo que nosotros debemos de adorar, que es Dios. Miren, el libro de Hebreos, en el capítulo 2, también hay algo que es muy interesante. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, nos dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí está la respuesta que yo te quería dar en antes. La muerte no tiene nada que ver con Dios. La muerte tiene que ver con el diablo. Porque primero que nada, te mata espiritualmente. Después te mata físicamente y después te mata eternamente. Eso es lo que tú estás acarreando para tu vida. No solamente una muerte espiritual ni física, sino una muerte eterna. Dice, habíamos leído, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea que nosotros nacimos de carne y de sangre, Jesús también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para morir y poder destruir el imperio de la muerte y al que tenía la potestad sobre la muerte, que es al diablo. Dice en el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, tú eres un esclavo de la muerte.
Tú no puedes estar libre para poder adorar a otras cosas porque estás esclavizado de esa deidad, de ese espíritu inmundo. Por eso no puedes conocer al Dios vivo, porque eres un esclavo. Pero ¿tendrá fin algún día la muerte? Claro que sí. Es penoso y es duro saber que la muerte ha hecho mucho daño. Por eso la palabra dice que por medio de un hombre entró la muerte, pues por otro también entró vida. Por Adán entró la muerte. Por Jesús nosotros tenemos vida y vida en abundancia, lo dice así la Escritura. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 14, nos dice esto. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. La muerte y el Hades, sí, la deidad que tú dices seguir, junto al Hades irán al lago de fuego. ¿Y qué crees? Tú también vas a estar ahí, porque tú eres devoto de este espíritu inmundo. Entonces tú tienes que estar con lo que tú estás adorando, el lago de fuego. ¿Es penoso? Claro que sí, pero es lo que tú estás decidiendo. ¿Dijiste a Dios? No. Y dijiste a la muerte, sí. Cierto amigo me decía, ¿por qué vas a hablar de esos temas? Esos temas no son para hablarlos. Pero si no los hablo, ¿cómo se percibe a la gente de que debe de dejar esos rumbos, de que debe dejar esos caminos? Es muy difícil y es muy penoso ver también que creyentes, teniendo este conocimiento, no lo puedan compartir. Es triste que solamente se enfoquen en las historias bonitas de la Biblia, que claro que tienen un mensaje agradable, pero es que no estamos en tiempo de solamente impartir amor y amor y amor con los evangelios. Se trata también de impartir lo que es el juicio de Dios, lo que es la ira de Dios, lo que separa al hombre de Dios. Y esto es un tema que lo doy porque este espíritu inmundo está separando a muchas personas de la gloria de Dios. Les está robando la oportunidad de que puedan alcanzar salvación. Y nosotros callamos, dejamos que estos ídolos se mantengan parados y no los derribamos. Debemos derribarlos por medio de la predicación. ¿Por qué tenemos que callarnos? Es penoso ver que las iglesias pelean entre quién sabe más uno con otro hermano y no se enfocan en querer predicar, en querer profetizar ya la palabra revelada. Es penoso ver cómo se ponen en discordias de que si la danza es de Dios, de que si las pastoras deben pastorear, de que si los cantantes, de que si los conciertos, de que si los teatros y todo lo demás. Dios no nos mandó a hacer nada de eso. Dios nos mandó a predicar su palabra. Si tú te consideras que eres músico, pues ponte a hacer música. Pero si tú dices ser un creyente, pues profetiza la palabra. Si tú dices que eres danzor, pues ponte a danzar. Pero si dices ser creyente, ponte a profetizar la palabra. Si tú consideras que no hay hombres que puedan pastorear y eres mujer, pues ponte a pastorear. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Se está decayendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad y no la compartimos. No derrumbamos todos estos ídolos. Y hay grandes ejemplos de personas que derribaron ídolos
Gedeón es uno, Elías es otro. No es que la presencia de Dios estaba con ellos y contigo no está. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de tus días, dijo el Señor. Que tú no confíes en lo que Dios puede hacer contigo es otra cosa. Es difícil entender para un creyente que nosotros sí somos inservibles como un gusano, y lo dice la Escritura, pero que con un gusanito así diminuto, el Señor hace trillar campos para destrucción del enemigo. Sí, somos como gusanos, pero muy servibles en las manos de Dios. Mi hermano, tú que estás escuchando, tú que estás ahí, yo te animo a que derribes altares. Yo te animo a que compartas la verdad. Vivimos tiempos difíciles. El ambiente aquí en mi país, especial en la ciudad de Guayaquil, de la cual soy oriundo, se respira una atmósfera de muerte. Porque muchas personas están idolatrando a la muerte y asimismo llamando su deceso. Nosotros conocemos la vida, pero no la impartimos ni la damos a conocer. Espero que este video sea de bendición, no solamente al no creyente, sino al creyente especialmente, para que se anime a compartir la palabra. Si tú deseas, déjame en la caja de comentarios tu postura, tu aporte, tu creencia, qué sé yo, y conversemos sobre este tema que quizás en algunas iglesias es un tabú como tal. No debería de ser así. Sin más que decir, pues, se despide tu hermano en la fe, Miguel Contreras, esperando que te encuentres bien, que el Señor inquiete tu corazón, inquiete tu mente y puedas hallarle a Él, puedas hallar la verdad. Estamos viviendo tiempos difíciles, se ven catástrofes en todo el planeta, se han visto tsunamis, se han visto inundaciones, se ha visto un incendio ahora en Los Ángeles. En mi país la droga imperia, la muerte también, los secuestros, y nosotros, la iglesia, sigue dormida. Sigue dormida. Por eso sucede lo que sucede. Levanta tu oración. Levanta tu oración. Si no sabes profetizar, si no sabes predicar, levanta tu oración. Porque nuestras armas no son carnales, son espirituales para derribar fortalezas. Y una de esas armas es la oración. Dios te bendiga.